estimados participantes de la materia de Derecho Internacional Privado, les habla la profesora Judith Astorrealba. El día de hoy, ya dando como cierre final, nos encontramos en esta clase sincrónica, en la cual vamos a tratar de establecer y de hablar sobre el último ítem que es necesario para dicha materia, como es el inherente a el establecimiento de lo que se conocen o de lo que son el contenido de una ley tan importante como es la Ley de Derecho Internacional Privado. Tenemos que reseñar de que ya en clases anteriores hemos hablado un poco del alcance de lo que son los principios, hablamos un poco del alcance de lo que comprenden de cierta manera los esquemas o los argumentos de lo que converge al derecho internacional privado. Asimismo, hicimos énfasis y mención en el impacto de lo que construye o de lo que representó el Código Bustamante como un antecedente tan importante. Hablamos de la Ley Fori un poco, y pues el día de hoy venimos a hablar de cierta manera y con mayor profundidad en sí sobre la Ley de Derecho Internacional Privado, totalmente en su contenido. Hay que reseñar que la Ley de Derecho Internacional Privado es una ley que data del año 1998, es una ley preconstitucional, es una ley que vino a recabar o a resumir los esfuerzos de cierto grupo de investigadores en la materia que consideraban de que Venezuela no se podría o no se podía, sin lugar a dudas, regir por una ley tan antigua, tan vieja como era el Código Bustamante, y aunado a ello, se establecieron en ser una de las leyes pioneras a nivel de América Latina, de cómo la misma vino a tratar de salvaguardar lo que eran los esquemas básicos de lo que correspondía cuando en uno o más estados se presentara pues, un conflicto de naturaleza jurídica. Esta ley está conformada por aproximadamente 11 capítulos. ¿Okay? El primer capítulo habla sobre unas disposiciones generales, el cual abarca del artículo 1 al artículo 10, un capítulo 2 que nos habla de los principios del domicilio, un capítulo 3 que nos habla de las personas, un capítulo 4 que nos habla de las familias, un capítulo 5 que nos habla de los bienes, un capítulo 6 que nos habla de las obligaciones, un capítulo 7 que nos habla de las sucesiones, un capítulo 8 que nos habla sobre la forma y prueba de los actos, un capítulo 9 que nos habla de la jurisdicción y competencia, un capítulo 10 que nos habla de la eficacia de las sentencias extranjeras, haciendo mención un poco al famoso procedimiento del exequatur, explicaremos un poco el día de hoy qué es eso, y finalmente un capítulo 11 que nos habla de lo que tiene que ver sobre el procedimiento, para finalmente tener un capítulo 12 que no lo conté, porque es un capítulo de disposiciones derogatorias, del cual pues hablaremos finalmente a lo último. Debo reseñar que en las disposiciones generales, lo que establece la Ley de Derecho Internacional Privado, nos habla de que sencillamente se le va a dar preeminencia a que en los conflictos normativos se va a regir por los lineamientos de lo que la norma, cuando uno de los países miembros sea Venezuela, se le va a dar lógicamente preeminencia a los tratados internacionales vigentes en Venezuela, se aplicarán las normas del derecho internacional privado venezolano. Y a falta de esto se podrá usar la analogía o finalmente los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Como pueden observar, la ley tiene una característica, que la ley primero da preeminencia a los tratados internacionales, pero después a que sea Venezuela, que se acoja a Venezuela. Lógicamente que si estábamos en presencia de una ley que fuera posterior a lo que tenía que ver con el tema internacional privado, o sea, que se rigiera por el Código Bustamante, a razón de su especialidad, se le iba a dar la preeminencia a la ley venezolana.
El artículo 2 de la ley nos habla que el derecho extranjero se aplicará de acuerdo con los principios que rijan el país extranjero si el mismo resulte competente y de la manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. O sea, ¿qué significa esto? Que si resultará competente en el conflicto competencial el derecho extranjero, se van a respetar los lineamientos del mismo. El artículo 3 habla cuando en el derecho extranjero resulte competente y coexistan diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto de leyes que se suscite se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el derecho extranjero. En el 4 se habla cuando el derecho extranjero declare aplicable el derecho de un tercer estado que se declare competente, deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Esto en el tema de conflicto de competencia. En el 5 señala que las situaciones jurídicas quedadas de conformidad con un derecho extranjero que se atribuye a competencia de acuerdo a los criterios internacionalmente admisibles será venezolana. O sea, ¿qué significa esto? Que si existen situaciones en las que se atribuye competencia por efecto a la República y que estos contradigan las normas venezolanas, el derecho venezolano puede reclamar competencia exclusiva y lógicamente va a buscar que esa competencia sea venezolana. El artículo 6, en las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de la cuestión principal, no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regula esta última. ¿Sí? Puede ser que los países varíen. En el artículo 7 nos habla de los diversos derechos pueden ser competentes para regular diferentes aspectos de la misma relación jurídica y sean aplicados armónicamente. ¿Sí? Puede pasar que exista un paralelismo de derechos aplicables. En el artículo 8 nos habla de que las disposiciones del derecho extranjero deben ser aplicables en conformidad con esta ley y serán excluidas cuando su aplicación produzca resultados manifiestamente incompatibles, esenciales del orden público venezolano. El artículo 9 nos habla cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos necesarios para su adecuada aplicación que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, podrá negarse la aplicación de dicho derecho extranjero. Es decir, si hay figuras que no existen, se podrá negar esa figura siempre y cuando el derecho venezolano no tenga instituciones o procedimientos análogos. Es decir, podemos señalar si en un caso, por ejemplo, estuviera presente la figura de la corte inglesa, que recordemos que es lo que se conoce como los famosos, la corte de Barrister, es decir, que es de aquello que vemos en las películas, como por ejemplo ver a esos jueces con esas pelucas tipo de época victoriana y todo esto. Sin lugar a dudas, obviamente Venezuela no tiene por qué aplicar dichas cosas si no las tiene. Ahora bien, ya entrando en materia, el capítulo 2 de la ley nos habla sobre unas normas básicas, lo que tiene que ver con el domicilio. Se considera que en el principio el domicilio en Venezuela, Venezuela se rige siempre por el principio de domicilio, es decir, que los derechos se van a aplicar siempre y cuando de acuerdo el domicilio de la persona, no importa que sea colombiana, húngara, porque se considera que es donde tiene su residencia habitual. La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto al marido, si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. O sea, puede ser que la mujer esté en un sitio y el marido esté en otro, y de cierta manera tengan domicilios diferentes. El domicilio de los menores están sujetos a una patria potestad, a tutela o a curatela y se encuentra en el territorio donde tenga su residencia habitual. Tengo que recordar que cuando se habla de residencia habitual, se tiene que hacer énfasis y mención que tiene que ser mayor a 6 meses, dicha residencia, a más de 180 días. Cuando la residencia habitual en el territorio sea resultado exclusivo de funciones conferidas por órgano público nacional, extranjero o internacional, no producirá los efectos establecidos. Es decir, que tenemos que señalar que a nivel diplomático, si las funciones son de residencia habitual son por trabajo, no se puede tomar lógicamente como un esquema de que esa sea la residencia habitual. Tiene que ser una naturaleza que de cierta forma esté presente, que sea habitual en una cotidianidad absoluta. El artículo 15 nos habla de las situaciones de este capítulo, se aplican siempre que la ley se refiere al domicilio de una persona física en general, o el domicilio constituye un medio determinado. O sea, Venezuela se rige mucho por el principio del domicilio y es ahí donde entra como tal el esquema de lo que maneja la ley. En el capítulo 3 de la ley nos habla sobre que la existencia, estado y capacidad de las personas se puede derecho a domicilio. O sea, ¿qué significa esto? Que si el domicilio de un colombiano en Venezuela, lógicamente va a ser Venezuela quien lo va a regir. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida, es decir, él va a seguir teniendo pues dicha capacidad,
La persona que es incapaz, de acuerdo con las expresiones anteriores, actúa válidamente si lo considera capaz el derecho que rige el contenido del acto, es decir, donde está su domicilio del contenido. No producirán los efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecida en el derecho de domicilio que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. O sea, hay que dejar claro que si en Venezuela, por ejemplo, existe algún aspecto orientado u originado en materia de musulmanismo, en materia de discriminación racial, en materia de otras cosas, o sea, en materia religiosa, en materia racial, Venezuela no se va a regir porque de cierta manera Venezuela no acepta nada de esto. Y el artículo 20 nos habla de la existencia, capacidad, funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas, carácter privado, se rigen por la norma del lugar de su constitución, es decir, cuando son personas jurídicas, no se rige por el derecho de domicilio, sino se rige por el derecho donde fue constituida la empresa y se entiende por lugar de constitución, donde se cumplen los requisitos de forma y fondo requeridos. Es decir, que si yo tengo una empresa, una sociedad acción simplificada, por ejemplo, una SAS, que es una figura muy típica de Colombia, pues lógicamente para yo poder establecer la capacidad y existencia de funcionamiento así como su disolución, tengo que hacerlo en Colombia. No tengo que hacerlo en Venezuela porque mi punto de origen, mi punto de partida no depende de esto. El capítulo 4 nos habla mucho del derecho de la familia. En el artículo 21 nos habla que la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo se rigen por cada uno de los contrayentes y por el derecho de su respectivo domicilio. Volvemos a lo mismo, Venezuela se rige por el derecho de domicilio por excelencia. Los efectos personales y patrimoniales se rigen por el derecho de domicilio según los cónyuges, así que si se casan en Venezuela, va a ser bajo los lineamientos de Venezuela. Si tienen domicilios distintos, se aplicará el derecho del último domicilio en común. Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un derecho extranjero competente pueden ser inscritas en cualquier momento en las respectivas oficinas principales del registro venezolano, pues se pretende que produzca efecto respecto a terceras personas de buena fe. Así que si yo me casé, por ejemplo, en México, y yo firmé capitulaciones matrimoniales, yo de cierta manera puedo venir ante el registro público, registro mis capitulaciones matrimoniales para que me den efectos en Venezuela. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Es decir, el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Es decir, lógicamente, si son dos, uno en Colombia o uno en Venezuela, tenemos que establecer que el derecho que se aplica es donde se intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio del Estado, puesto de fijar la existencia que es habitual. O sea, fíjense algo. En la parte anterior hablábamos del domicilio habitual. En un deber ser, el domicilio habitual nos habla de 6 meses, pero como pudimos observar, el domicilio va mucho más allá de los 6 meses, va más allá a un tema básico y trascendental, como es, sin lugar a dudas, el hecho de que va, de cierta manera, a algo mayor, y ese algo mayor es sencillamente los 12 meses, es decir, 12 meses para poderlo intentar, y lógicamente teniendo pues los 12 meses de intento, es que se puede resolver el mismo. A su vez tenemos que el establecimiento de filiación, así como las relaciones entre padres e hijos, se rigen por el derecho al domicilio del hijo, es decir, si el hijo se encuentra en Venezuela, se regirá por Venezuela, si se encuentra en Colombia, se regirá en Colombia, si está en México, se regirá en México, si está en España, se regirá por España. En el caso del adoptante y el adoptado, se les aplicará el derecho a su respectivo domicilio en todos los procedentes a los requisitos de fondo necesarios para la validez de adopción, y la tutela y demás instituciones se van por el derecho del domicilio del interno. Como pueden observar, Venezuela toma mucho más que el domicilio de personas, toma el principio de persona, toma el principio del domicilio para poder establecer. Sobre el capítulo 5, que nos habla sobre los bienes, nos dice la Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. Si el desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubiesen sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior, no obstante tales derechos, o sea, la Constitución contiene extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. O sea, si tengo un bien en Colombia, la legislación que lo va a regir es la legislación colombiana. Si tengo bienes muebles que no influyen sobre los hechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior, pueden ser opuestos a terceros después de cumplir los requisitos. O sea, ¿qué significa algo? Que si yo tenía un carro en Colombia y me lo traigo a Venezuela, por más que la situación anterior del vehículo haya sido en Colombia, yo puedo volver a reconsiderar el hecho de cómo va a ser mi trato de ese carro en Venezuela. Ya tenemos claro que los inmuebles se van a regir por el lugar de situación, y en el caso de los bienes muebles vamos a tener que observar y que mirar cómo va a ser su situación, dónde van a estar ubicados para poder entonces hablar.
Del capítulo 6, hablando de las obligaciones, podemos decir que las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes, es decir, las partes establecen dónde se van a obligar. A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se regirán por el derecho en el cual se encuentran más válidamente vinculadas. Es decir, el tribunal tomará en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar este derecho. Es decir, el tribunal es el que va a establecer, si las partes no establecen, dónde existe mayor coincidencia para poder establecer qué es el domicilio. Además de los dispuestos en los artículos anteriores, se aplicará cuando correspondan las normas y costumbres del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales. O sea, hay que ver, en el caso dado, si son obligaciones de naturaleza mercantil, si existen prácticas, costumbres que se puedan llevar en este caso y por ende poder establecer. Debemos señalar que el artículo 29 nos habla que las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes, pero que en caso dado que no haya esa vinculación, es decir, Pedro y María establecen que las obligaciones se van a cumplir en determinado domicilio, pero si no existe el cumplimiento sobre ese determinado domicilio, se va a regir por el cual, al derecho en el cual las partes se encuentren más directamente vinculadas. Es decir, si hay una deuda, si hay una garantía, hay que medir los aspectos que pueden llevar a tener más dominio, y partiendo de ese dominio es que el tribunal competente tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan para poder determinar ese derecho. Y lógicamente basándose en lo que ya habíamos establecido en las normas o prácticas del comercio internacional aceptado por organismos internacionales. Además de los dispuestos, no podemos dejar de lado el artículo 31, nos habla sobre los usos, prácticas comerciales que pueden ser tomados en cuenta para este tipo de aspectos, y los hechos ilícitos se van a regir en el caso de incumplimiento de obligaciones, entiéndase el pago de lo indebido, una responsabilidad por hecho ilícito, a la luz de lo que sería en Venezuela el 1185, pero que en otro ordenamiento puede ser otro artículo, se va a producir, tiene que ver con la gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa como mecanismos susceptibles de obligación, se van a regir por el derecho del lugar donde se realiza el hecho originario de la obligación. ¿Eso qué significaría entonces? Significaría entonces que cuando nosotros estamos hablando del hecho originario, del lugar donde se llevó a cabo la relación, estaríamos en presencia o en vigencia de una situación bajo la cual, si la obligación se originó en Colombia, pero tenemos aspectos o partes vinculadas de otros países, pues lógicamente lo que tiene que ver con hecho ilícito, pago de lo indebido, se va a regir es con base al país donde se establecieron las debidas formalidades, más no tomando en cuenta lo que sin lugar a dudas puede haberse dicho o haber suscitado en otra latitudes. Ahora bien, sobre el régimen de sucesiones, que está en el capítulo 7, hay que reseñar que volvemos a lo mismo. La Ley Orgánica de Derecho Internacional Privado del año 1998 tiene la característica que acoge que Venezuela toma lo que es el derecho o el principio del domicilio. Tenemos que recordar que la sucesión se va a regir por el domicilio del causante, entendiéndose que por más que el causante tenga el hecho de la muerte en otro contexto o en otro país, se va a tomar en cuenta para sus intereses ese lugar donde él puede haber establecido su domicilio, entendiéndose que la mañana de hoy estuvimos hablando un poco de la diferenciación de ese domicilio a razón de 180 días versus de esa realidad que nos presentaba la misma ley en materia diplomática, donde nos establecía que era desde un aspecto de 12 meses, a partir de 12 meses que se podía considerar que realmente estábamos en presencia de respectivo domicilio. A su vez, tenemos que reseñar que el artículo 35 y 36 nos hablan que los descendientes, ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separados podrán en todo caso ser efectivos lo de los bienes situados en la República, el derecho a la legítima que les establece el derecho venezolano, partiendo de la idea de que, sin lugar a dudas, en Venezuela contamos con la legítima, figura que es bastante característica de la reforma del Código de 1942 y que aún encontramos vigente, en el cual existe un acervo del 40% que no podrá ser tocado por parte del causante. También tenemos que señalar que los actos jurídicos van a ser válidos en cuanto a su forma y tienen que cumplir requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, como es el lugar de celebración del mismo, el contenido del acto y el domicilio del otorgante o de las personas en común a sus otorgantes. Los medios de prueba, su eficacia y determinación se van a regir por el tema que los regula.
El capítulo 9, que nos establece el artículo 39, 40 y 41, nos habla que la jurisdicción le asigna a los tribunales venezolanos en los juicios intentados con personas domiciliadas en el territorio nacional, tendrán la jurisdicción de juicios intentados contra personas domiciliadas, o sea, volvemos a lo mismo. Nos volvemos a establecer a la luz de lo que tiene que ver al principio del domicilio, y el principio del domicilio nos presenta el hecho de que, sin lugar a dudas, en los artículos contemplados en el 40 y en el 41, los tribunales se van a establecer lo que tiene que ver cuando ventilen acciones relativas a tenencia de bienes en la República, cuando ventilen acciones relativas a obligaciones que van a ejecutarse en el territorio de la República, y cuando el demandado haya sido personalmente citado en el territorio de la República, va a ser competencia de las autoridades extranjeras, o cuando las partes sometan expresa o tácitamente a esta jurisdicción, partiendo que, como ya se dijo en el capítulo de obligaciones, las partes pueden establecer que sea a nivel de la parte pública. Por su parte, hay que reseñar y hay que establecer que los tribunales venezolanos pueden, sin lugar a dudas, originando a sus ejercicios de acciones relativas, pueden establecer que cuando el derecho venezolano sea competente, podrán regir el fondo del litigio y cuando se encuentren situados en el territorio de la República. Es decir, los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para reconocer. Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer los juicios originados en relaciones familiares cuando el derecho venezolano sea competente, cuando las partes se sometan expresa o tácitamente. Y los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección cuando se encuentren las personas en el territorio, aunque carezcan de jurisdicción. O sea, hay que señalar que, por ejemplo, la LOTNA nos señala una famosa figura, que son las llamadas medidas anticipadas, y las medidas anticipadas nos pueden establecer medidas que de cierta manera sean a favor de un niño adolescente extranjero, o de una parte pueden hacer. Entonces resultará por la parte demandante el hecho de interponer la demanda, y la destinatoria se acepta realmente la sumisión al Estado venezolano, y no es válida la sumisión en materia, de acciones que afecten la creación, modificación, extinción de los derechos reales, porque la jurisdicción que le puede corresponder, aunque no permita la situación de hechos inmuebles. En aquellos casos de asuntos que refieren a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, de un conflicto de sumisión, donde no pueda el tribunal venezolano decir no, que se vaya pues a otro ordenamiento, lógicamente el Estado venezolano está obligatoriamente establecido, él es el que tiene que conocer. Sobre el artículo 48 nos habla que las tribunales venezolanos tengan jurisdicción de acuerdo con las disposiciones de este capítulo de competencia territorial. Hay que señalar de que el artículo 49 nos habla de las competencias para conocer los juicios originados y el ejercicio de la acción de contenido patrimonial. En estas nos habla cuando se ventilen acciones de bienes muebles o inmuebles en el territorio de la República, cuando se derive de contratos celebrados en el territorio de la República, cuando el demandado haya sido citado en el territorio de la República, y cuando las partes fueron sometidas específicamente de forma genérica a los tribunales de la República, así que ellos buscaron que fueran los tribunales de la República. El artículo 50 nos habla de la competencia para conocer juicios originados en relaciones de universalidad de bienes, es decir, pueden ser sucesiones o comunidades incidentales o comunidades gananciales, donde se puede establecer que esto se puede regir por el domicilio, principio de domicilio de las partes, y cuando se encuentren situados en el territorio de la República, bienes que forman parte de integrante de la universalidad. Y que estos mismos bienes representen la mayoría del acervo, porque si tenemos bienes en Venezuela, Colombia y Brasil, no va a ser lo mismo el establecimiento o el reseñar la situación de que sea Venezuela, Colombia y Brasil, sino también se tiene que establecer el elemento o el factor de cómo tiene que influir. A su vez, tienes que establecer que las normas establecidas en el artículo 49, 50 y 51 las que tienen la competencia de leyes distintos, cuales se atribuyen por las leyes de la República. El título 10 nos habla sobre la eficacia de las sentencias extranjeras. Aquí tenemos que hacer mención de un término que realmente es bastante necesario establecer o estudiar, como es el concepto de lo que tiene que ver, que se llama el exequatur. El exequatur es sencillamente un concepto en el cual el exequatur se entiende como la autorización que otorga el jefe de un Estado o agentes diplomáticos extranjeros para que se puedan ejercer propias funciones, o el aspecto de que el exequatur es sencillamente la función de reglas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado
verifica si una sentencia judicial emanada de un tribunal de otro estado reúne los requisitos que permitan el reconocimiento. Tenemos que recordar que el Código de Procedimiento Civil y el antiguo Código Bustamante, la Ley de Derecho Internacional Privado, habla de que la solicitud de C4 se va a presentar por escrito en la autoridad competente y a su vez que se va a presentar por escrito en la autoridad competente, tiene que reseñarse y se tiene que establecer el hecho de que la misma se base bajo principios de domicilio o residencia de la persona de la cual haya que obrar la ejecutoría, porque ese es el alcance del S4 propiamente. Tiene que estipularse por su parte que en ese procedimiento de S4 se cumpla con una expresión usada de la sentencia y todo esto está basado en lo que más o menos lo que busca esa eficacia de sentencias extranjeras. El 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos habla sobre que las sentencias hayan sido dictadas en materia civil, mercantil o general en materia de relaciones jurídicas privadas, que tengan fuerza de cosas juzgadas, es decir, que hay que cumplir esta formalidad, que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República de Venezuela, porque para eso, obviamente, las competencias de Venezuela, que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo, que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer, que no sean incompatibles con sentencia ante lo que tenga autoridad de cosa juzgada y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio del mismo. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería en materia de divorcio. Si yo contraje nupcias en Colombia, viví en Venezuela, pero decidí intentar mi divorcio en Colombia porque mi último domicilio fue en Colombia, pero los bienes los tengo ubicados en Venezuela, no voy a pretender establecer que voy a buscar la eficacia de una sentencia cuando yo dejé pues un procedimiento pues abierto en Venezuela. O sea, ¿qué significa? Que metí dos procedimientos de divorcio, uno en Colombia y uno en Venezuela, y que lógicamente me quede aún abierto pues el de Venezuela, a sabiendas que ya tengo una sentencia de Colombia. Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su totalidad, podrá emitirse su eficacia parcial, y para proceder a la ejecución de una sentencia extranjera deberá ser declarada ejecutoria de acuerdo al procedimiento establecido. Hay que reseñar que el 56 nos habla de la competencia de forma de procedimiento que regulan el derecho que se desenvuelve y la falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero se declarará de oficio en cualquier estado dirado del proceso. Es decir, ante cualquier controversia donde se observe, será notoria la solicitud de regulación de jurisdicción, suspende el procedimiento y la jurisdicción venezolana no queda excluida por la pendencia entre jueces extranjeros. Los tribunales de la República podrán dirigirse a cualquier autoridad competente extranjera mediante exhortos, comisiones rogatorias para la práctica de citaciones, diligencias probatorias o cualquier otra actuación. Asimismo, evacuarán dentro de la mayor brevedad los exhortos y comisiones rogatorias provenientes de tribunales extranjeros que se ajustan a los principios. Así también puede pasar, sobre todo, evacuación de pruebas, promociones de pruebas, citaciones, notificaciones. Y el derecho extranjero será aplicado de oficio y las partes podrán aportar informaciones relativas al derecho extranjero aplicable y los tribunales o autoridades competentes. Los recursos establecidos en la ley serán procedentes cualquiera que fuere el ordenamiento jurídico que se hubiera debido aplicar en la decisión, y salvo lo dispuesto en el 47 de esta ley, todo lo procedente del arbitraje comercial internacional se regirá por normas especiales. En las disposiciones finales hay que establecer, lógicamente, como puede observarse, el procedimiento de oficio trata de darle preeminencia al derecho venezolano. De cierta manera, el capítulo 12 nos habla de las disposiciones finales, nos establece que se derogan todas las disposiciones que regulan el materia de objeto, es decir, al momento que entró la Ley de Derecho Internacional Privado, todo lo que tiene que ver con el Código Bustamante quedó en desuso, y la ley entrará en vigor a los 6 meses de vigencia, y esto fue en 1998. Debe reseñarse que este es el contenido y el alcance de la Ley de Derecho Internacional Privado. Para algunos en la práctica es una ley muy controversial, porque para algunos establece ya estipulado el hecho de que en la misma lo que se ha buscado en todo momento es un factor de querer como construir lo que es el esquema de lo que corresponden a las relaciones del derecho internacional privado, y a algunos les parece que la ley presenta deficiencias. Desde mi punto de vista, la ley creo que cumple con las finalidades para lo cual fue establecida, genéricas, abstractas. Tenemos que establecer que nunca en ningún caso de derecho internacional privado va a ser igual a otro, y por ende, ante estas realidades presentes, preeminentes y preestablecidas, podemos destacar y podemos afianzar que la Ley de Derecho Internacional Privado presenta, bajo un esquema real, presenta todos los argumentos y todos los elementos de lo que se puede considerar
y de lo que se puede establecer ciertamente como viable y como afable. Realmente el día de hoy lo que se quiso lograr fue, de una manera puntual y formal, era tratar de dejar muy claro el alcance que tenía o que tiene la Ley de Derecho Internacional Privado y cómo la misma puede influir en lo que son las normas, porque básicamente esta ley es la que en la práctica se está pues aplicando. En la materia lo que busca es eso, lo que busca es, sin lugar a dudas, hacer un reconocimiento de cómo son las relaciones cuando dos o más estados están vinculados en lo que son las relaciones privadas, y eso fue lo que se buscó en esta materia. Hacer énfasis al respecto de cómo la ley de derecho internacional privado se encuentra pues influenciada a este punto. La evaluación respecto pues, a la ley va a ser algo muy sencillo. Vamos a trabajar con una suerte de un cuadro sinóptico de la ley, que creo que se resume en lo que hemos de cierta manera explicado el día de hoy, y vamos a hacer un pequeño foro donde, tomando en cuenta pues, el contenido de la ley de lo que se ha hablado el día de hoy, se tiene que establecer cuál es el aporte o cuál es el aspecto más importante de la misma y cómo ella en Venezuela trajo un avance posterior o no a lo que fue el Código Gustavo. De verdad, pues, estoy a sus órdenes. Ya saben, pueden comunicarse conmigo a la orden de lo que necesiten. Se despide atentamente la profesora Judith.